la pantalla ahorita que comience a grabar. Ok, ya está grabando. Y compartir pantalla. Y comenzaremos con el contenido, ahorita que ya esté mostrando la pantalla. Sí, ahí está. Entonces, el contenido, me refiero más que nada a cuál es como el objetivo de la materia y los temas que vamos a ver. El objetivo, pues prácticamente la materia es conocer, implementar y poder seleccionar la mejor estructura de datos para desarrollar software, ¿no? Las estructuras que vamos a ver de datos son las estructuras clásicas con las que podemos empezar a construir software más grande, más optimizado. Y la intención es que mejoren sus skills de programación o aumenten su experiencia en programación, ¿no? Es una materia importante, relevante, porque nos ayuda a entender a cómo estructurar, organizar o administrar la información en las computadoras, que toda la información ya puede ser, en este caso, en la materia, todo va a estar en memoria RAM, ¿no? Esto quiere decir que vamos a manipular la memoria y veremos por ahí un tema para respaldar esos datos a un archivo, ¿no? Ya que de los que llevan, sí, creo que todavía llevan estructura de datos 2, la segunda parte, el objetivo es crear estructura de datos, pero que se respalden en archivos, ya no tanto en memoria como va a ser en esta clase, ¿no? ¿Qué requisitos son necesarios? Pues que al menos hayan llevado algo de programación en algún lenguaje, ¿no? Entonces, ya sabiendo un poco de programación, me refiero a que conozcan los if, los for, o los ciclos más bien, sepan hacer funciones. Con eso es más que suficiente para dar el siguiente paso, en el cual, para esta clase, veremos una introducción a la programación orientada a objetos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues utilizaremos C++ para construir esas estructuras de datos, ¿no? Entonces, eh, la parte de orientado a objetos nos tomará como unas 4, cuando mucho 5 sesiones, como un mes de estar viendo como el paradigma y acostumbrarnos un poco al cambio en C y C++, de que ahora todo va a ser con clases, todo son clases, todo es objeto. Entonces, haremos varias cosas, entre una de ellas es manejar archivos, ¿no? Que es lo que les comentaba, cómo respaldar información para no volver otra vez a escribirla, simplemente que con un archivo de texto se guarda esa información para posteriormente, como es un seminario, pues hay un proyecto y lo mejor es ir guardando esa información porque el proyecto pues va a ir creciendo y ir guardando o escribiendo la información se vuelve un poco lento y tedioso, ¿no? La parte ya como más importante del curso, pues, sería desde ver cómo manipular la memoria dinámica con apuntadores, que es algo que tiene los lenguajes de bajo nivel, ¿no? Como C y C++, que podemos reservar memoria para nuestras aplicaciones, ¿no? Y eso nos va a servir para crear las estructuras de datos, como por ejemplo el arreglo dinámico. En programación, ustedes crearon arreglos, se puede decir como estáticos, en donde definían un valor fijo para el arreglo. O sea, si escribían que tenía tamaño 5, siempre iba a tener 5, a menos que ustedes cambiaran el tamaño y volvieran a compilar y ejecutar. Los arreglos dinámicos, pues son todo lo contrario. Tienen un tamaño inicial, pero no son fijos, pueden ir incrementando en tiempo de ejecución. Esto quiere decir que no necesitamos volver a compilar. Entonces, nosotros vamos como a administrar cómo va a ir creciendo ese arreglo mientras sigamos agregando información, ¿no? Con eso, pues ya veremos lo que es una lista ligada, las listas ligadas, la pila, la cola, y como temas extras, que los pongo como extras porque desde que nos fuimos a pandemia no los he alcanzado a ver, son estructuras de datos un poco más avanzadas, que son la cola de prioridad y los maps, que son como una representación para hacer grafos, ¿no? Entonces, ese es como el temario a grandes rasgos. La evaluación.
como es un seminario o un taller, si lo quieren ver de esa manera también, la mayor ponderación son las actividades. Siempre va a haber una actividad que se deja a la semana, por así decirlo. Todas valen igual, pero las que ya valen un poco más son las del proyecto. Entonces, esas actividades del proyecto valen como actividades y valen también como un porcentaje del proyecto. Entonces, por eso es que hay un poco más de ponderación. Se roba como de las dos evaluaciones que hay, ¿no? El semestre tiene aproximadamente entre 15 y 17 semanas, entonces aproximadamente es la cantidad de actividades eh, que tentativamente puede haber. Entonces, las últimas 5 actividades son actividades para el proyecto. Entonces, de aquí a 10 semanas van a ser actividades que nos van a ir ayudando a generar ese aprendizaje para poder realizar ese proyecto que también se llevará durante varias semanas, ¿no? Es ir construyendo como capas del software o ir agregando como más características para agarrar esa experiencia, ¿no? De poder ir construyendo desde la base hasta algo un poco más complejo o completo, si lo queremos ver de esa manera. Pueden enviar, bueno, ¿cómo es el envío de actividades? El envío es por Classroom y el formato es el Google Docs o en PDF. De preferencia, pues no hay que subirlos en Word porque a veces tengo que descargarlos y yo tengo que tener instalado el Office que no lo tengo instalado, ¿no? Entonces, en esos dos formatos a mí me facilita poder revisar en el mismo navegador su actividad y poderles ahí comentar en caso de que haya algo que no esté correcto, ¿no? Se permiten los envíos con retraso, pero pues hay penalización, ¿no? Por cada 7 días de retraso acumulados, se hace un descuento del 10% del valor, del, del 100% de la actividad, ¿no? Entonces, si se retrasa en 2 semanas, pues ya la actividad ya no vale el 100, ya vale el 80%, ¿no? Entonces, para que lo tomen a consideración, ¿no? La revisión de actividades, las la parte del proyecto, yo la reviso de manera personal. Si regresamos a presencial, pues nos veremos allá y yo les reviso de manera personal la actividad que corresponde a esa parte del proyecto, ¿no? Yo les hago preguntas de que vayan agregando, vayan haciendo ciertas cosas y si su programa corre sin ningún problema, se pasa la revisión y ya pueden, es una actividad entregada, ¿no? En el caso de que no regresemos, que sigamos en virtual, puede ser por medio, como lo estamos haciendo ahorita por Meet o por Telegram por medio de capturas de pantalla, ¿no? Otra cosa que les recomiendo es que pues no copien, ¿no? Que traten de ustedes desarrollar sus soluciones, ¿no? Para pues que agarren la experiencia, porque pues, si copian, pues no van a estar practicando más que nada, ¿no? Más que nada para tener más experiencia codificando, programando, desarrollando, pues es estar así, sentado haciendo, pues, ¿no? Haciendo y probando, ¿no? Es la única manera en la que uno puede hacerse bueno, pues, ¿no? Entonces, para que traten de no, pues, no copiarlo, ¿no? Yo sé que a veces muchos se juntan, comparten ideas, pero pues traten de plasmar lo que les salga a ustedes, ¿no? Y pues el chiste es aprender y seguir practicando, ¿no? Porque si no lo hacen, pues van a estar en desventaja con los demás compañeros, ¿no? El chiste es pues, tener nivel como para poder seguir aprendiendo y seguir teniendo un buen nivel de programación para las materias que vienen después, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda con respecto al contenido y la evaluación? Ninguna, No, profe. profe. Ok, va, entonces, la bibliografía. Como vamos a utilizar C++ como lenguaje para implementar las estructuras de datos, cualquier libro moderno, me refiero a cualquier libro del 2011 hacia acá, nos puede servir. ¿Por qué? Porque la versión de C++ 11 es la que vamos tentativamente a utilizar. Hay versiones anteriores a la 2011,
que no son como muy compatibles. Entonces, desde el 2011 se hizo como un estándar de C++. Entonces, es como en el estándar en el que nos vamos a basar, ¿no? Como es un C++ moderno, así se le llama, ¿no? El libro que yo les recomiendo para como meterse una introducción a C++ es C++, cómo programar, del autor o de los autores Dietel. Este es un libro que se le conoce como el de las abejitas o las hormiguitas. Yo tengo una versión físico que es creo que la cuarta edición. Y de estos libros, pues hay bastantes en la biblioteca de QC, igual como para que ustedes los puedan descargar si se lo encuentran por ahí, que alguien lo haya compartido, ¿no? De igual manera, los venden en Gonville y en Gandhi los he visto, pero no es necesario comprarlo a menos que lo sientan necesario, ¿no? Es un libro completo, no totalmente completo, porque se me más un lenguaje muy, muy grande. Entonces, simplemente es como una introducción para pasar a algo más allá de lo que se puede hacer con C++. Otro libro que a mí me gusta y que he tomado como de inspiración para enseñar la manera en cómo implementar las estructuras de datos es este libro que está en inglés, no hay una versión en español, pero el autor es Kaufman, ¿no? Y es así como pueden encontrar el libro. Este libro, pues, vienen de las estructuras que nosotros vamos a implementar aquí, vienen unas estructuras también más avanzadas y también vienen algoritmos que implementados que ustedes verán ya que vean la materia de algoritmia, ¿ok? Entonces, se puede decir que es un libro muy completo y si lo encuentran en la red, pues no duden en echarle ahí un ojo, ¿no? Por último, en esta parte como de bienvenida al curso, está el formato de actividades. El formato no es un formato rígido, que así tiene que estar, sino más bien tiene que estar con el contenido que se presenta ahí. Puede tener la portada que ustedes quieran, pueden ponerle el logo de la universidad, ponerle un fondo, eso no hay ningún problema, pero lo que sí tiene que tener es el título. Casi todas las actividades tienen el número de la actividad y el nombre de esa actividad. En este caso es la actividad 1 y el nombre es o hace referencia a la actividad para clases, ¿no? Con doble diagonal es como si fueran comentarios. Intento decirles que aquí va el nombre de la actividad. Después del nombre de la actividad viene su nombre, hay que escribir qué materia es y vienen los lineamientos de evaluación, que cada actividad que yo les subo a Classroom vienen los lineamientos de evaluación. Y ahorita vamos a ver una actividad donde vienen detallados los lineamientos de evaluación. Ahora, después de que ya tienen como esa portada, hay que meter el apartado de desarrollo. ¿Qué va en el apartado de desarrollo? Pues todo el proceso que hicieron para realizar la actividad. Desde capturas de pantalla, código, capturas de la entrada al programa, capturas de la salida o resultado del programa, ¿no? Ahí es donde ustedes explican cómo fue que desarrollaron la actividad. Ya que terminaron el desarrollo, pues vienen las conclusiones. En las conclusiones es como una parte ya abierta donde pues, ustedes pueden escribir qué problemas se enfrentaron, qué aprendiste o qué no aprendiste, dudas o preguntas que te quedaron ahí, que se quedaron ahí al aire y que no pudiste concluir en algo, o si te gustó o no te gustó la actividad, ¿no? Es prácticamente ahí concluir con algo, ¿no? Después de las conclusiones, las referencias, qué consultaron, si vieron algún video, si consultaron en algún libro o si consultaron en algún video que yo les compartí o fue suficiente con la explicación que yo les di en clase, con eso es suficiente como para ponerlo de referencia, ¿no? Al final de todo el documento, como si fuera como un anexo, hay que meter el código. El código es copiar y pegar desde su editor. En esta parte del código no van capturas del código, va en sí el código. ¿Cuál es el objetivo? El primero es que tengan un respaldo de su código.
¿va? La intención es que si llega a pasar X cosa en su computadora que ya no puedan acceder a su actividad o su proyecto, ahí está respaldado, ¿no? Está respaldado en ese documento. La otra es que yo puedo ver el código que hicieron y ver que realmente hicieron lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Para contrastarlo con su parte del desarrollo, ¿va? ¿Dudas o preguntas con esto último? De mi parte no, profe. Muy bien. ¿Alguien quiera preguntar algo, una duda? No, Todo, profe. todo bien, profe. Fue parecido a lo que llevé el semestre pasado, así que todo bien. Va. Entonces, ahorita les voy a publicar el test de diagnóstico para que lo hagan ahorita en 20 minutos. Son 11:31, 11:40 regreso para seguir con la clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Va. Ahorita déjenme configurar el test y ya les aviso. Les mando aquí, abro el micrófono y ya les digo que ya está publicado para que comiencen. Ok, ya publiqué el test. Cuenta como actividad, pero no va a contar si, imagínense que saquen 0, no es el valor de la actividad, ¿no? Entonces, la intención es que obtener un poco como estadísticas de cómo andan, que ustedes mismos también se den cuenta de cómo andan en esta onda de lenguaje C, ¿no? Entonces, para que no se estresen o se preocupen por eso, simplemente es como para también empezar a programar. ¿Ok? Entonces son las 11:35. En 11:55 regreso para continuar con la clase mientras ustedes resuelven o contestan el test de diagnóstico. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Va.
Profe, ¿Qué onda? Dime. a mí no me deja abrir el test de diagnóstico, me dice que necesito permiso del propietario. Necesitas tu cuenta de UDG, la de alumnos. Ah, pues se supone que sí estoy en esa. ¿Alguien más ha tenido problemas? ¿Alguien que lo No. esté? No, No, ¿verdad? profe. Sí, checa bien eso, porque está configurado para que únicamente los de alumnos.udg.mx o cualquiera que esté dentro de UDG pueda acceder al test. Entonces, chécale eso. Si no, ahorita pues, te lo dejo abierto, pues, ¿no? Para que cualquiera lo pueda hacer. Sí, ya chequé y sí está la cuenta de UDG y todo. Y si sale tu imagen ahí ya es que sale cuando haces login y todo eso, o cuando cierras sesión, en la parte Sí superior sale. derecha. A ver, le Sí. voy a, le voy a cambiar la restricción y ahorita te digo para que actualices. Déjame ver dónde está. Respuestas. Restringir, ok. Ok, según ya le quité la restricción, quieres actualiza, vuélvelo a abrir y ya me comentas y me dices si funciona o no funciona. Sí, ya está, ya me deja. Entonces, Gracias, adelante, profe. de nada.
Ok, vamos a continuar ahora con esta segunda parte en donde les mostraré cómo voy a instalar el compilador y el editor que yo voy a utilizar, que va a ser el Visual Studio Code. Mi intención de esto no es que sigan los pasos ahorita mismo, sino más que nada como que tomen notas si lo quieren hacer, o si tienen dudas pueden preguntar algo que pues no entiendan o realmente no sepan qué esté pasando, ¿no? Entonces yo les voy a compartir la pantalla de nuevo y van a ver que está corriendo ahí un Windows 10, ¿no? Yo tengo una máquina virtual que está corriendo pues, un Windows 10 casi limpio, no tiene nada instalado, con la intención de volver a instalar el compilador y el editor que voy a utilizar, utilizando como esta metodología o esta manera de instalar como cosas, ¿no? Lo que voy a hacer es instalar un gestor de paquetes. Un gestor de paquetes es pues un software que lo que hace es instalar por nosotros un software de manera como automatizada. Ya este gestor de paquetes sabe cómo instalar cierto software porque ya alguien, algún programador o al mismo de la comunidad subió un script donde se siguen los pasos de la instalación. Entonces con esto yo me evito ir a la página, descargar el ejecutable, darle siguiente, 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 ¿no? Simplemente con 3 comandos, más bien con un comando y varias opciones del comando, puedo instalar el compilador para que se instale de manera global. Me refiero a las variables de entorno que yo poder compilar desde la terminal que les voy a mostrar, ¿no? Estos gestores de paquetes son pues muy usados en otros sistemas operativos como en Linux o diferentes distribuciones de Linux e incluso en versiones de Mac OS, donde nos facilitan instalar software o dependencias o librerías que necesitamos o compiladores o diferentes entornos de desarrollo para lenguajes de programación. El gestor de paquetes, voy a abrir aquí el navegador en la máquina virtual, se llama Chocolatey, ¿no? Comúnmente se le conoce como Choco. Voy a irme a buscarlo para que vean cómo se escribe. Chocolate. Sí. Tiene su página y aquí dice, no, The Package Manager, ¿no? Es un gestor de paquetes. Me voy a la página. Y en la página vienen por qué existe Chocolatey, un Get Start y un Find Packages. Me voy a ir al Get Start y ahí vienen las opciones o los pasos más bien para instalar este gestor de paquetes en Windows. El primer paso es nos invitan como a suscribirnos a su canal de noticias. No lo voy a hacer. Voy a pasar al paso 2, en donde nos dice los requerimientos. Necesitamos una versión de Windows o superior. Necesitamos PowerShell, la versión 2 superior. Y necesitamos el .NET Framework, la versión 4 superior. .NET Framework es un conjunto de librerías desarrolladas por Microsoft para programar pues software o hacer software, ¿no? Que comúnmente se utiliza el lenguaje de programación, el C#, ¿no? Entonces, Windows 10 pues, ya tiene todos estos requerimientos. Si bajo a este punto 1, dice, o me pregunta cómo voy a instalar Chocolatey de manera individual, que ya viene seleccionado por default. Y ahora sí viene la parte interesante, ¿no? La parte de cómo instalarlo. Primero dice que tenemos que abrir el PowerShell de manera con derechos de administración, ¿no? O de administrador más bien. Entonces, PowerShell es
una terminal, un shell, una línea de comandos, todos esos son como sinónimos. Si escribo PowerShell, me aparece Windows PowerShell y lo tengo que abrir o ejecutar como administrador. Con el botón derecho me sale ese menú de opciones y lo tengo que abrir como administrador. ¿Por qué abrirlo como administrador? Porque voy a instalar algo en el cual necesito ciertos derechos, porque va a instalar Choco en una ubicación o una ruta o una carpeta más bien como privada de Windows, ¿no? Donde necesito derechos de administrador para escribir. Para hacer más, ampliar la terminal de PowerShell, es con el control y el scroll. Lo puedo hacer más grande para que le alcancen a ver lo que voy a escribir ahí. Como abrí PowerShell de manera de administrador, por default me abre en esta ubicación. En la raíz C está una carpeta que se llama Windows, y dentro de Windows existe una subcarpeta que se llama System32. ¿Ok? Entonces ya abrí mi carpeta de manera para poder tener con derechos de administrador, ¿no? Después viene esta parte en donde tengo que ejecutar que es como un comando, pero esto es un código en PowerShell. PowerShell también es un lenguaje de programación de tipo script en donde podemos automatizar cosas de Windows, ¿no? Con código. Si lo escribo esto en la terminal, ya lo copié, lo voy a pegar, me va a regresar como un string. Pues, ese string me indica el estado en el que PowerShell puede ejecutar cosas. Dice que está restrictivo, ¿no? Restricted. Eso quiere decir que no podría yo instalar cosas o mover cosas o hacer cosas en carpetas que no son administrativas, ¿no? Entonces, puede que si ustedes siguen estos pasos, pues les muestre otro resultado aquí. ¿Cuáles pueden ser? Uno de ellos puede ser que sea bypass, otro que sea all signed, o puede ser cualquier otro. La intención de esto es que sea bypass o que sea all signed. El bypass no le hace caso a la restricción y siempre va a instalar todo. El unsigned lo que hace es únicamente instalar aquellos que son firmados por desarrolladores o empresas que tienen como una certificación para instalar cosas, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es correr el get execution policy, pero para modificarlo. Entonces, si existe un get para obtener en qué estado está, existe un set para modificarlo. Entonces, me voy a copiar esto que viene aquí para que en vez de que sea restricted, sea all sync. Entonces, déjeme regreso de nuevo al PowerShell y pego ese set. Copio otra cosa. Copiar. Voy a pegar aquí. Okay, el set va a modificarlo. Me va a preguntar si realmente estoy seguro de hacer esa modificación. Yo le voy a decir que sí. Aquí viene la opción. Si quiero sí, tengo que escribir S. Si quiero no, tengo que escribir N, ¿no? Entonces voy a escribir la S de que sí, estoy de acuerdo. Y termina. Voy a verificar. En las terminales es común que se guarde el historial de comandos. Para acceder a ellos es con la flecha superior e inferior como para movernos en ese historial. Entonces le estoy dando con la tecla hacia arriba y es el que necesito, ¿no? Entonces ya no aparece el SIG, el restricted, sino aparece all SIGs, ¿no? Entonces, ya que está esa parte, ahora tenemos que ejecutar o correr el siguiente comando. Todo esto que está aquí en una sola línea es código en PowerShell, que lo que va a hacer es descargar de esa liga este script. La extensión PS1 es como se guardan los scripts de PowerShell. Entonces, la P es de Power y la S es de Shell. El 1, no sé realmente qué es lo que signifique, pero yo creo es para que tenga la extensión de 3 letras. Lo voy a copiar, me dice que ya está copiado, y esto mismo lo pego acá en PowerShell, ¿no? Entonces es código
Le doy Enter y me va a preguntar si estoy de acuerdo en instalar o descargar lo que se va a descargar, ¿no? Vamos a esperar a que termine. Y ahí terminó. O sea, lo hizo rápido, ¿no? Después, ya que hizo esa parte, voy a usar el comando. El comando se llama choco. Chocho, le puse choco. Y voy a buscar cualquier software. Les voy a poner de ejemplo, por ejemplo, no sé. Si quiero instalar Spotify. Voy a buscarlo, este paquete. Y me dice que hay dos software o dos paquetes. Uno, Spotify, que se llama, y otro se llama Spicefy, ¿no? Entonces, yo creo que lo más seguro es que este sea el paquete. ¿Cómo puedo asegurarme? Pues puedo obtener la información de ese paquete. Con info, digo que quiero obtener la información del paquete Spotify, ¿no? Me retorna pues bastante texto. Lo más relevante está pues al inicio del resultado, donde me dice el título del paquete, cuándo fue la última publicación del ejecutable. Me dice que es un paquete aprobado y que yo puedo confiar en el paquete, ¿no? O sea, el mismo gestor de paquete tiene una comunidad que verifica que realmente se instale lo que se está, lo que estás queriendo instalar, ¿no? ¿Cómo lo puedo buscar de una manera que no sea aquí en la consola? Pues Choco, si me regreso a la página principal, tiene su buscador de paquetes, ¿no? En Find Packages, tiene el buscador, y ahí mismo puedo poner o escribir el software o el paquete que quiero buscar, ¿no? Entonces, Spotify. Busco. Retorna la búsqueda. Son casi los dos resultados que obtuvimos acá. Bueno, aquí salieron más resultados. Y el primero que salió siempre me muestra por default el más descargado, que tiene más descargas. Y aquí viene un poco la información como con formato, ¿no? Más allá del formato me dice el comando de cómo instalarlo, choco, con el argumento install y el nombre del paquete. El nombre del paquete es Spotify, ¿no? Y demás, si le damos bajo, pues viene la descripción de lo que es, las características que tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo voy a instalar para que vean que no les miento, que desde aquí podemos instalar pues diferentes software, no únicamente librerías o compiladores, ¿no? Entonces, choco, install, Spotify. Y voy a ocultar el navegador que está atrás para que observen que lo más seguro es que me cree un acceso directo en el escritorio. Vamos a esperar a que... De hecho, me va a preguntar si estoy seguro en querer instalar ese paquete, donde tengo que escribir la Y, ¿no? De decirle que sí lo instale. Aquí está, ¿no? Si quiero correr el script de instalación, pues que sí, con una Y. Y debería de comenzar a instalarlo, ¿no? De hecho, aquí está. Supongo que lo va a hacer de manera automatizada. Y sí, ahí apareció el Spotify, ¿no? Lo voy a abrir nada más para comprobar que sí realmente ahí está, ¿no? Instalado únicamente con el puro comando, ¿no? Y ya termina de que confirma de que lo instaló de manera correcta. ¿Aquí alguna duda con esto de Choco, del gestor de paquetes Choco? Si no hay dudas, lo que voy a pasar a hacer ahora es instalar el compilador para compilar C o C++. En Windows ahí existen varios compiladores, ¿no?
pero los más como comerciales, si lo queremos ver de esa manera, pues es el libre, que se llama MinGW en Windows, que es el mismo que está en Linux y en Mac, que es el GCC o el G++, que son los comandos con los que podemos compilar. Y existe la versión oficial de Microsoft que se llama Visual C++, que es su compilador oficial, ¿no? Pero el que vamos a utilizar aquí, que es igual de efectivo, es el libre, ¿no? Que también es el que está instalado en DevC y en CodeBlocks. Entonces el paquete se llama como el nombre del paquete o del programa, si lo queremos ver de esa manera, se llama MinGW. Entonces lo que va a hacer es descargar un paquete donde ya viene el compilador que necesitamos y lo va a instalar en las variables de entorno del programa para yo poder compilar desde la terminal. Entonces le voy a dar Enter. Voy a tener que aceptar de nuevo para que corra el script. Y el paquete no pesa mucho, creo que pesa como 65 o 63 megas. Ahí está. Lo descarga y lo va a descomprimir en una carpeta en específico para dejarlo de manera global, ¿no? Y aquí está la carpeta, ¿no? MinGW, Pulse, Install, ¿no? Entonces todo lo está haciendo de manera autónoma. Si yo quisiera hacer esto de manera como manual, no sé, me tardaría yo creo media hora de que lo descargo, lo descomprimo, lo pongo en una carpeta y luego lo pongo en las variables de entorno, ¿no? Entonces el gestor de paquetes hace esta chamba por mí como para ya irme directo únicamente a programar y despreocuparme de cómo instalar mi software para ponerme a desarrollar cosas, ¿no? Entonces aquí dice Path Environment Variable. Eso quiere decir que el path es esto que les menciono, es la variable de entorno global donde están todas las ubicaciones y esas ubicaciones contienen ya sea el software, ejecutables para poderlos correr desde cualquier parte del sistema operativo, incluido el PowerShell, ¿no? Ahí va, está haciendo yo creo las últimas modificaciones. Y ahorita voy a probar el compilador desde la línea de comandos o desde la terminal, ¿no? Terminó. Y aquí me dice que el software fue instalado en esta ubicación, ¿no? Observen, aquí está como la carpeta Chocolatey. Tiene una subcarpeta que se llama lib, que es como donde están las librerías. Dentro de esa carpeta está una subcarpeta que se llama MinGW, está Tools y está en Install, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre del compilador en C++? Para C, perdón, primero, se llama GCC. Lo corro o lo ejecuto, me dice que hay un error fatal, no hay archivos de entrada. ¿Por qué? Porque este comando necesita un archivo de entrada, un .c, ¿no? Está G++, que me va a arrojar lo mismo. Es el compilador para archivos o para programas en C++. Y también me muestra que no hay archivos de entrada. Porque necesito enviarle un nombre de archivo, por ejemplo, G++, SC, main.c. Entonces, si yo le doy Enter, me va a decir que main.c no existe en este directorio. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahorita es moverme al escritorio para crear una carpeta y dentro de esa carpeta voy a crear un main.c. ¿Cómo me muevo ahora de un shell o una terminal o desde el PowerShell al escritorio? Lo primero que tengo que hacer es moverme a la raíz. ¿Ok? Porque en la raíz, si abro el explorador de archivos de Windows, en la raíz tenemos el disco local C, ¿va? Que es comúnmente conocido como la raíz. Ahí tengo varias carpetas, que son estas que están aquí, ¿no? Dentro de esas carpetas tengo usuarios
y dentro de usuarios tengo los usuarios que están en mi computadora. En el usuario que yo estoy, yo le puse el nombre impresoras porque probé unas impresoras previo a hacer esto, ¿no? Entonces, dentro de la subcarpeta impresoras, que es la carpeta del usuario, vienen otro conjunto de carpetas o subcarpetas donde está la carpeta de descargas, de documentos y la de escritorio. Que aquí pues me muevo muy rápido porque es una interfaz gráfica en la cual voy accediendo, pero lo que yo quiero es moverme desde el PowerShell, ¿no? Entonces, como les comenté, primero necesito moverme a la raíz, ¿no? A esta parte. ¿Cómo me muevo a la raíz? Con el comando cd. El comando cd es el change directory, no es lo que significa. ¿Qué directorio quiero moverme? Lo más común es movernos como ir subiendo de nivel de carpetas. Estamos ahorita en la carpeta System32, pero me voy a mover a Windows, ¿ok? Que será como la carpeta raíz o padre de System32. Esos dos puntos, eso significa movernos a la carpeta superior. Le voy a dar Enter y ya estamos ahora en la carpeta Windows. Pero yo quiero estar en la raíz. Entonces, de nuevo, cd espacio, punto, punto. Enter y ya me estoy colocando en la raíz en la terminal. ¿Cómo puedo ver los archivos que hay en esa ubicación que es la raíz? En PowerShell podemos utilizar diff, el cual me lista todos los paquetes, o podemos utilizar ls. ls es un comando que también funciona tanto como en Linux como en Mac, ¿okay? Eso ya es un comando como universal, por así decirlo. Si observan, me lista las carpetas que hay, y si observo, pues viene la carpeta Program Files, las que están, que con el explorador lo que hace me las muestra en el idioma en el que están, por eso aparecen archivos de programas, ¿no? Y me aparece la carpeta Users, que en el explorador, de acuerdo al idioma, pues la convierte a usuarios, ¿no? Entonces, a esta carpeta yo me quiero meter. ¿Cómo ingreso a esa carpeta? Con cd. Cd espacio, el nombre de la carpeta. Entonces voy a escribir US y con el tabulador me va a completar el nombre de la carpeta, ¿no? Para no escribir todo el nombre. Le doy Enter, uso ls para que me liste todas las carpetas que tiene y vemos que está la carpeta impresoras, que es el nombre del usuario, y la de public, que lo más seguro es para que sea para la carpeta del usuario invitado, ¿no? Entonces me voy a meter a la de impresoras. En impresoras voy a listar otra vez de nuevo los directorios. Y ahí aparecen lo que les decía. Desktop es la carpeta de escritorio, Documents, Downloads, etcétera, ¿no? Entonces yo me voy a meter a esta carpeta Desktop. Entonces, dejen minimizar el explorador para que observen que aquí se va a crear en la parte del escritorio la carpeta que voy a crear. ¿Cómo creo una carpeta en el escritorio? Pues primero tengo que ingresar a esa carpeta, ¿no? Entonces cd, desktop, y ya estoy dentro de esa carpeta, que es la que se muestra como la pantalla de inicio, ¿no? De Windows. Si listo de nuevo las carpetas o los archivos que hay, me aparece que hay una carpeta que se llama impresiones y otra que se llama Siagul, que son estas dos que están aquí, ¿no? Y me aparecen los accesos directos tanto de Microsoft Edge como el de Spotify. Los otros no aparecen porque lo más seguro es que sean como enlaces que no sean, que estén guardados en esa carpeta, ¿no? Entonces, aquí voy a crear una carpeta. El comando se llama mkdir. El mk es de como del make, de hacer un directorio, ¿no? Espacio, el nombre del directorio o la carpeta. El nombre lo voy a poner prueba. Entonces, cuando yo le dé Enter, se va a crear la carpeta que se acaba de salir aquí, ¿no? En el escritorio. Entonces, dentro de esa carpeta voy a crear mi main.c. Lo voy a meter igual con cd a la carpeta prueba. Y si listo, no hay nada. El S me muestra que no tiene nada, pues obviamente porque es una carpeta nueva en la que no he hecho nada, ni creado ningún archivo. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta?
De a fuerzas en el usuario tiene que salir el desktop porque Sí, no lo hallo. si no escribe el S. El S te dice si aparece desktop o aparece escritorio, ahí es, ahí es. Pero recuerda, tienes que estar en usuario, el nombre de tu usuario actual en el que estás, y ahí debe de aparecer toda esa información. O todas tus carpetas que ves cuando abres en mi equipo, algo que se llama. ¿Alguna duda, pregunta? Si no, ahora lo que voy a hacer es, si ya quiero codificar algo en C, necesito un editor. Aquí en este sistema operativo no tiene ningún editor más que el bloc de notas, pero pues el bloc de notas no me va como a servir, ¿no? Entonces voy a instalar Visual Studio Code con Choco. El paquete para instalar Visual Studio Code se llama VS Code. Voy a darle Enter. Me va igual a pedir que acepte el script o la instalación del script. ¿Ves? Creo que igual pesa 70 megas, ¿no? 76 megas. Lo bajó, lo descargó muy rápido y lo va a instalar por nosotros, ¿no? Voy a esperar a que lo instale y creo que me va a crear un acceso directo también en el escritorio. Ahí está el acceso directo creado y rápidamente se instaló, ¿no? Voy a cerrar la terminal porque puedo abrir Visual Studio desde PowerShell. El comando que se instala se llama code. Si yo le doy aquí, me manda un error, parece en rojo, que el término code no se reconoce como nombre de un CMDLLED. ¿Qué es esto? Un comando. Un comando, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es cerrar y volver a abrirlo como para que vuelva a cargar estas variables de entorno, todo lo nuevo que se ha instalado, ¿no? Muchas veces, cuando no funciona, es necesario como reiniciar la computadora, ¿no? Para que el sistema operativo vuelva a cargar eso que acabamos de instalar, ¿no? Entonces, ya como abrí un PowerShell sin acceso administrativo, me aparece la ubicación del usuario, ¿no? La carpeta del usuario. Entonces yo ya estoy por default en la carpeta del usuario donde existe la carpeta o subcarpeta desktop. Dentro del desktop creamos una carpeta que se llama prueba. Si listo prueba, todavía no hay nada. Entonces desde prueba voy a abrir Visual porque los proyectos en Visual Studio funcionan con carpetas. No tengo que estar, cada vez que quiero un nuevo proyecto, estar pasando por este generador de proyectos, ¿no? Simplemente cada carpeta contiene un proyecto de código, ¿no? Entonces, ahora sí, con Code, quiero que abra Visual Studio en esta carpeta. ¿Y cómo le digo que sea esta carpeta, toda esta ubicación, con punto? El punto, en cualquier entorno, en cualquier shell, indica en la carpeta actual en la que está abierto o corriendo el shell o la terminal. ¿Ok? Entonces, le voy a dar Enter y me va a abrir Visual Studio en esa carpeta. Está Enter. Y ahí va. Como estoy abriendo una carpeta, por seguridad, me pregunta si confío en la carpeta, le voy a decir que sí. Voy a maximizar y hacer más grande Visual Studio. Con Control más, hago más grande los componentes. Como es la primera vez que abro Visual, me sugiere que elija un estilo o un template o un skin para mi editor, ¿no? Voy a elegir el que es blanco, pero pues por default trae un oscuro o el de otro contraste. Se pueden instalar otros en el marketplace que trae el editor. Y lo que voy a hacer es, hago más pequeño, porque viene acá la opción de marcar como ya terminado. Ya no quiero seguir con la configuración, ¿no? Entonces, en la parte izquierda aparece un panel que es como el explorador de proyectos.
Recuerden, cada carpeta que se abre en Visual es un proyecto. Y aquí aparece el nombre de esa carpeta o de ese proyecto. Y aparece vacío porque no tengo ningún archivo. Ahorita lo que voy a hacer es crear un archivo en este icono que le voy a poner main.c. Visual va a detectar que tiene la extensión C y me va a sugerir instalar una extensión o un plugin para que me pueda no leer los archivos .c, sino como para resaltar la sintaxis, para decirme si hay un error sintáctico antes de compilar, ¿no? Entonces le doy Enter y aquí aparece esta ventana o pop-out, como se le llama, para instalar la extensión, ¿no? Me recomienda que instale la extensión para C. Le voy a decir que lo instale y se va a ese marketplace, ¿no? Que viene ahí incluido en Visual, ¿no? Entonces lo va a estar instalando mientras yo voy a codificar un hola mundo en C, ¿no? Entonces voy a incluir el stdio.h y si observan, aquí apareció como un círculo negro indicándome que ya tengo cambios y que tengo que guardar. Para guardar puede ser con control S. Cuando yo use esta combinación de teclas, va a desaparecer el círculo negro que aparece a la parte derecha del nombre, ¿no? Eso quiere decir que ya se guardó. Para evitar eso, Visual tiene una opción que se llama autosave, ¿no? Que cada vez que yo modifique, se va a estar guardando sin yo estar haciendo esa combinación de teclas o yéndome a File y después en Save, ¿no? Por ejemplo, entonces voy a hacer el int main y automáticamente se guarda, ¿no? Ya no aparece ese círculo negro indicándome que hay que guardar. Visual también tiene una acción que no está por default activada para hacer más grande la letra. Entonces, para eso hay que irnos a File, Preferences y Settings. Y hay que buscar la opción. La opción se llama, yo la busco por Zoom, pero la opción se llama Mouse Wheel Zoom, que con el scroll del mouse podamos hacer zoom a nuestro código. Entonces la activamos, que ahora sí con el control y el zoom del mouse podemos hacer la letra más grande, ¿no? Que así yo la voy a mantener. Puedo ocultar este panel con control B para únicamente dejar el puro código. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. Va, entonces voy a hacer el hola mundo. Incluye el hola mundo, pues un printf, en donde voy a tener que me imprima en la terminal o en pantalla, hola mundo, al final, un return 0, nada más. Pues ya está mi código, ya está guardado, está autoguardado. Lo voy a compilar ahora desde la terminal, o en este caso el PowerShell. Entonces regreso al PowerShell, si escribo ls, ahí aparece ya mi main.c que acabo de crear acá en Visual, ¿no? Como es un archivo en C, voy a utilizar el gcc. Pues ya tengo un archivo de entrada que es main.c y con un conjunto de banderas, se le llama, o flags. El guión 8 significa qué nombre quiero ponerle al ejecutable que va a crear después de compilar si no hubo errores. ¿Okay? Quiero que se llame main.exe. Al darle enter, y si no me muestra ningún mensaje, quiere decir que compiló sin errores. ¿Okay? Compiló sin errores. Escribo ls y ya tengo dos archivos, el main.c que ya tenía y el ejecutable que se creó invocando al compilador desde la línea de comandos. ¿Cómo corro este main.exe? Yo lo que hago es escribo el nombre y con el tabulador hago que me complete. Primero pues encuentra el que es .c y otra vez le doy a la tecla tabulador y me sale el .exe. Le doy enter y lo va a correr y aquí tenemos el resultado. ¿Ok? ¿Cómo hago esto mismo pero en Visual? Visual también tiene una terminal en la cual para lanzarla lo podemos hacer desde la opción de acá, de nueva terminal, o yo lo hago con control ñ en Windows. Entonces, si observan, sale una ventana abajo y aquí está una terminal que me dice que es un PowerShell.
Y desde aquí mismo voy a ejecutar ese GCC, le mando de entrada el archivo .c y utilizo la bandera de salida para que ahora sea el nombre del archivo main2. Voy a poner main2.exe. Lo doy enter, si no hay errores, no aparece nada. Aquí mismo puedo ver con ls que tengo otro que se llama main2. Para correrlo de igual manera, ¿no? Main2 con el tabulador completo para que me complete todo, ¿no? Y ahí tengo que también desde aquí lo puedo correr sin salirme de Visual Studio, ¿no? Yo también a veces suelo correr aquí todo, pero a veces también me gusta tener una terminal independiente, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe. Profe, un Sí. decir, usted cuando abrió el, ay, ¿cómo se llama? La terminal, El Publisher, creo que es, y ejecutó ese programa. ajá. ¿Cómo se sabe que ejecutó ese? O sea, si hay más archivos, ¿cómo sabe que fue ese? No sé si me explico. Sí, porque si tú le das en ls, ahí te muestra esos archivos o tú te puedes ir a esta ubicación. Si tú copias esta ubicación, la voy a copiar, con el botón derecho se copia en automático, te vas al explorador de archivos y en esta parte donde dice este equipo y te muestra ahí como más o menos la ubicación, si le das clic ahí aparece una ubicación. Si yo pego esa ubicación y me voy a prueba, aquí están los archivos, ¿no? Lo pueden hacer o los pueden explorar con el explorador de archivos o con la terminal. ¿Okay? Los archivos están ahí en el disco duro y son las maneras diferentes de poderlas ubicar, ¿no? ¿Dudas? ¿Otra duda, pregunta? Si no, ahora lo que voy a proseguir a hacer, voy a ocultar la terminal, es utilizar la depuración. El depurar o debuguear a veces es muy útil para no estar escribiendo printfs para ver qué valor tiene una variable, ¿no? Entonces lo que hace depurar es poner una pausa al programa que está en ejecución para observar las variables que están en juego. Observar las variables es ver qué valor tienen en cierto punto en el que está corriendo el programa o el algoritmo que estamos ahí ejecutando, ¿no? Entonces, voy a crear un arreglo que se va a llamar nombre. Lo voy a dejar así, que va a ser igual a la cadena de caracteres de mi nombre, ¿no? Y me voy a colocar con el cursor o el puntero del mouse en esa línea 4 y observan que en la parte izquierda aparece como un círculo rojo no totalmente coloreado, sino como un poco difuminado. Si me voy más a la izquierda, si le doy clic, se activa y eso se le llama un breakpoint, un freno, que cuando yo esté depurando, ahí se va a parar, para yo poder observar la variable que está en juego. ¿Qué variable está en juego en ese punto? Pues es la variable nombre. Y la vamos a poder observar en un panel que nos va a mostrar en la parte izquierda. ¿Cómo depuro? Ya que tengo un breakpoint, en la parte superior vienen las opciones, en el menú de opciones, una opción que se llama Run y dentro de Run viene una que se llama Start Debugging o la tecla F5. Voy a darle clic ahí Start Debugging y me abre qué depurador quiero utilizar. Por default viene uno que dice C++ GDB y viene otro que es el C++ Windows. Como les mencioné, hay dos compiladores comunes, ¿no? El que instalé ahorita, que es el MinGW, el cual corresponde al primero que está aquí en Visual, que es el GDB, y está el de Windows, que es el que es el Visual C++, el que viene o el que proporciona o el que vende Windows, para que me entiendan de esa manera, ¿no? Entonces el que voy a utilizar, el que yo instalé, que es el GDB, me va a decir ahora o preguntar, voy a utilizar el gcc.exe para compilar y depurar, el cual está instalado en esta carpeta. ¿En cuál carpeta? En la de Chocolatey, diagonal bin, diagonal gcc.exe. Ahí es donde está instalado mi compilador.
Le voy a dar clic y va a comenzar a configurar el depurador. Hay veces que a la primera no funciona y hay que configurarlo. Vamos a ver si en la primera funciona. Excelente, si no habrá que configurarlo, ¿no? Entonces tardo un poquito ahí en configurarlo, en entrar al modo de depuración y voy a esperar a que entre en ese modo. Ok, ya está entrando al modo. ¿Y cómo sé que ya entró a ese modo? Porque se detuvo en la línea 4. ¿Cómo sé que se detuvo? Pues se muestra como una flechita que es como un pentágono. Y se me colorea en este caso pues como un amarillo que está pausada la ejecución en esa línea. Entonces, en la parte de la izquierda podemos ver las variables que están en juego. Dejen hacer un poco más grande visual. Alcancen a ver. Ahí vienen las variables. ¿Qué variables locales están en juego? De nombre. Si abro nombre, que es un arreglo, vienen todas las posiciones o los valores que tiene cada posición. Si observan, todas tienen la posición o el valor de 0. ¿Por qué están en 0? Porque todavía no se les ha asignado. Dejen hacer más pequeño esto. Todavía no se le ha asignado este valor. ¿Cuándo se le asigna? Pues ya una vez que yo pase la línea 5. Entonces, ¿cómo paso a la línea 5? Aquí aparece este como menú de iconos. Y el icono para pasar a la siguiente línea es este que tiene una flechita como más redondeada, ¿no? Y la opción se llama Step Over, que es como pasar a la siguiente, ¿no? El siguiente paso, siguiente línea. Le voy a dar clic y van a ver en la parte izquierda que ya se modificaron los valores de las posiciones del arreglo de caracteres. ¿Ok? Entonces aparece el valor en ASCII que tienen, que es un entero también, y el valor o su representación al momento de imprimirlo como si fuera un char. Si mi nombre tiene 5 letras, ¿por qué aparece acá con, más bien mi nombre tiene 6 letras? Se ve, ¿por qué aparece con 7 posiciones el arreglo? Porque en la última posición pone un fin de cadena que es el valor de 0. Eso quiere decir que ya no hay más caracteres. ¿Ok? Entonces voy a seguir como depurando. Eso quiere decir que voy a seguir saltando a la siguiente línea. El printf todavía no lo imprime porque todavía está esperando a que yo dé el siguiente paso, ¿no? Voy a hacer más pequeño visual para mostrarles la terminal. Aquí, ahorita que pase el siguiente línea, me va a tener que imprimir este hola mundo que tengo aquí. ¿Ok? Entonces le voy a dar al siguiente paso. Si observan, ya imprimí el hola mundo y ahora está en el return. Y lo único que voy a hacer es pasar al fin del main. Y si lo doy otra vez, creo que ya va a terminar la ejecución, ¿no? O necesita otro y ya terminó la ejecución y nos regresa se le llama comúnmente al prompt de la terminal para volver a correr el programa o hacer cualquier otra cosa. ¿Alguna duda o pregunta aquí con la depuración o el debugging? No, profe. Ok, esto ahorita a lo mejor no es muy útil porque el código es muy pequeño, pero cuando el código crece y no sabemos qué está pasando, lo más útil es empezar a poner breakpoints para conocer el valor que tienen nuestras variables, ¿no? Ok, entonces, teniendo esto, yo ya tengo aquí un entorno para programar en C o C++, porque ya tengo instalado mis compiladores y tengo instalado un editor, ¿ok? El editor, si observan, no trae un compilador, como lo trae CodeBlocks o DebC. A esos se les conoce como entornos de desarrollo porque ya traen todo lo necesario para empezar a programar o desarrollar, ¿no? ¿Cuál es como la ventaja que yo le veo visual? Que es más ligero, puedo utilizarlo como editor para cualquier lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque le puedo instalar extensiones que me ayudan a poder hacer eso, ¿no? ¿Y qué otra cosa tiene? Pues algo que a mí me gusta es que tiene una terminal ahí incluida, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita
les voy a publicar la primera actividad, que es la parte del repaso, para que le den una leída y observen cómo es la estructura de las actividades o cómo les presento yo las actividades. Entonces, déjenme dejar de compartir la pantalla y déjenme les publico. Ahorita regreso, ¿va? Como están 2 minutitos en lo que les publico y ya les aviso para que le den una leída y después explicarles, ¿ok? Ok, profe. Ya publiqué la actividad, es un enlace y ahí denle una pasada, una leída rápida. Que ahorita son 12:43. A las 12:50 regreso para explicarles y empezar a crear la primer parte del repaso. ¿Va?
Ok, ya estoy de vuelta acá. Si observan, les voy a compartir la pantalla para presentarles la actividad. Si ya le vieron ahí rápido, pues tiene un título la actividad. Entonces siempre lleva el número en el que vamos de la actividad y como el nombre. En este caso, pues, actividad 1 es para el repaso. Viene una pequeña introducción de lo que se pretendería hacer. El objetivo, que es como el aprendizaje que se tienen que llevar con la actividad. Vienen las instrucciones, que son los pasos que tienen que seguir como para construir o desarrollar o hacer la actividad, ¿no? Ahorita me voy a regresar a las instrucciones. A veces vienen recomendaciones como darles norte de dónde pueden buscar más información sobre ciertas cosas que no vimos en clase, pero pueden resultar interesantes. Viene el apartado de forma, en el cual viene que se tiene que entregar con el formato de actividades, ¿no? El formato que les mostré previamente y decirles que se tiene que entregar en Google Docs o PDF. Muchas veces, dependiendo del caso, a veces puede ser que entreguen un video, ¿no? En vez de usar un reporte. Vienen los lineamientos de la evaluación, que es lo que les mencionaba, que van como parte de la portada, donde viene qué es lo que se espera que se entregue como resultado de la actividad, ¿no? En este caso viene que el reporte tenga el formato que ya les mencioné, esté en el formato de actividades y en este caso que cada punto de las instrucciones se muestre su código y se muestre su captura del resultado de la salida de cada punto, ¿no? Ya más al final, pues vienen recursos informativos, que en este caso es un video que ya hice un par de años, donde resuelvo estos mismos puntos que ustedes tienen que programar, ¿no? Es como si fueran las referencias, ¿no? Hasta el final viene cuánto dura la actividad, son 7 días, o sea, hay que entregarla para el 29 de enero, el siguiente sábado. ¿Y cuánto vale esa actividad? Aquí dice que es de acuerdo al valor porcentual del total de actividades. ¿Ok? Entonces entran en ese 80% de las actividades que vayan a hacer, ¿no? ¿Alguna duda o pregunta como con la estructura de cómo yo presento las actividades? No, profe. No, profe. Va, entonces me voy a ir a las instrucciones y el punto 1 dice que hay que realizar un programa en lenguaje C que haga lo siguiente. ¿Qué son los siguientes? Son el punto A, el punto B y el punto C. Más abajo viene que hay que utilizar un switch para hacer un menú con estas opciones. ¿Cuáles opciones? La opción o el programa A, el programa B y el programa C. Yo ahorita voy a mostrar o voy a hacer el punto A, en el cual necesitamos un arreglo para capturar 5 enteros o 5 números, que se muestren en pantalla esos números capturados, que se muestre también la suma total o la sumatoria de los enteros que están en el arreglo y al último o al final el promedio de ese conjunto de números. Ok, entonces voy a regresarme al código que tenía acá, que es mi máquina virtual, y aquí voy a empezar a codificar. Antes de comenzar, ¿tienen alguna duda o pregunta? No, Si profe. no, voy a comenzar a crear mi arreglo de enteros. Le voy a poner enteros al nombre de tamaño 5. Voy a quitar esta parte que ya no necesito. Y también a este printf. Ok, ¿se recuerdan en C? Antes de usar una variable, pues hay que declararla. Entonces ya tengo declarado mi arreglo de enteros. Voy a declarar mi variable contador para el for, para que vaya incrementando hasta llegar a 5, que es donde va a terminar el for, ¿no? Entonces el for en Visual, por ejemplo, viene para completarlo, que es la primera opción que dice Code Snippet for, ¿no? Si le doy clic, me va a completar
como la estructura del for, pero me va a poner un tipo de dato que en este caso se llama sizeT, que el sizeT lo vamos a ver ya que nos metamos a C++, porque es un tipo de dato para C++, ¿no? Entonces, voy a deshacer los cambios para yo crear un for de manera manual, ¿no? Donde i va a empezar en 0 y voy a iterar hasta 5 y voy a incrementar de 1 en 1, ¿no? Con el i++, incrementamos cada vez que entra el for, y cada vez que itera, incrementan 1. ¿Qué voy a hacer aquí? Pues antes mejor voy a mostrar un mensaje al usuario para que ingrese 5 enteros y un salto de línea para que no quede ahí todo junto. Entonces voy a robarme un salto de línea que está acá, o más bien el diagonal, porque no está configurado el idioma del el teclado en la máquina virtual, ¿no? Entonces no le sé cuál es la diagonal en él. Entonces, punto y coma me falta acá. Y voy a comenzar a leer lo que el usuario va a escribir. No voy a mostrar ningún mensaje, para hacerlo más rápido. Simplemente con scanf, si recuerdan, podemos leer un tipo de dato, ¿no? Con %i. Quiero que leas en la posición i y necesitamos el ampersand. El ampersand, no sé si se los dijeron, pero lo que hace es obtener la dirección de memoria de esta ubicación para que ahí guarde el elemento que está leyendo desde la terminal, ¿no? El ampersand lo vamos a ver después ya que veamos memoria dinámica, punteros y eso, porque es un operador que nos sirve para obtener la dirección de memoria, ¿no? Entonces, ya tengo ese for que va a capturar 5 enteros. Voy a repetir este for para que los imprima, para que saque los enteros que se fueron guardando en el arreglo. En Visual puedo duplicar código con Alt-Shift y la tecla hacia abajo, y lo que va a hacer es me va a repetir ese código que tenía seleccionado, ¿no? Entonces, en vez de que sea un scanf de nuevo, va a ser un printf, en donde me va a imprimir un entero, pero ahora sin el ampersand. Simplemente que imprima lo que está almacenando en la posición i. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? No, profe. Para compilarlo y correrlo. Entonces voy a abrir mi terminal con control ñ. Como ya compilé aquí, voy a utilizar las teclas hacia arriba para navegar por el historial. Y ahí tengo mi comando, ¿no? No hubo ningún problema, quiere decir que lo compiló y el nombre se llama main2.exe, ¿no? Entonces main2.exe, lo completo con el tabulador. Me muestra el mensaje que puse aquí en la línea 7 del print y está esperando el scanf a que yo ingrese un entero. Entonces voy a ingresar del 1 al 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Todavía no le doy enter, ya que le dé enter, pues ya va a salir del for, del scan, y va a pasar al for del print para que imprima los enteros, ¿no? Que están guardados en el arreglo enteros. Y aquí está, ¿no? No le puse un diagonal n como para que poderlos distinguir en una sola línea, ¿no? Pero igual le podré poner un espacio, por ejemplo. Okay. Un espacio. Y volver a compilar. ¿Cómo compilo? Subo otra vez de nuevo al comando en el historial y vuelvo a correrlo. Ingreso los 5 enteros. Y ahí tenemos que por cada entero ingresado hay un espacio, ¿no? Oculto mi terminal y ahora lo que sigue es calcular la sumatoria. Y con la sumatoria podemos obtener el promedio. Entonces declaro suma, que en este caso va a ser un acumulador. Acuerden que los acumuladores van, pues, obviamente, ingresando más información, pero deben de estar inicializados en algún valor, en este caso en 0, para que no empiece con valores basura. ¿Va? Entonces, si voy a sumar,
lo que hay dentro de un arreglo, pues necesito otro for. El mismo for que tengo, lo voy a duplicar hacia abajo con control, con Alt Shift y la tecla hacia abajo. Y ahora en vez de tener un print, lo que voy a hacer es acumular la información. Entonces mi variable suma va a ser igual a lo que tiene suma, más lo que tiene el arreglo en la posición I. Esto es lo mismo a lo que voy a comentar aquí abajo, a utilizar el operador más igual, enteros en su posición I. ¿Ok? Entonces, este for va a sumar todos los elementos o todos los enteros que tiene el arreglo, lo saca al final, un printf que imprima suma, 2 puntos, va a imprimir un %i, es igual a la variable suma. Voy a repetir este printf, para que sea el promedio. Y únicamente hay que dividirlo sobre 5, porque son 5 elementos los que tenemos, ¿no? Me falta aquí un salto de línea, que ya lo tengo por acá, para que no salga la suma y el promedio juntos. Lo que está aquí. Lo copio. Y lo pego aquí. De hecho, creo que también lo necesito antes para que no salga junto con la impresión de los enteros. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Sino para compilar y mostrarles la ejecución. No, profe. No, profe. Ok, entonces compilo de nuevo, ya tengo el comando. Y lo corro. Ingreso los 5 enteros. Se muestran los enteros capturados, se muestra la suma y se muestra el promedio. ¿Ok? Esta es como mi implementación, mi manera de hacer ese punto A. Si tienen alguna duda con respecto a lo que acabo de hacer, adelante. Si no, hasta aquí dejamos la clase para que ustedes ya hagan en su casa y tengan toda la semana para hacer el repaso, ¿no? O los demás puntos. ¿Dudas o preguntas con lo de la actividad? De mi parte no, profe. No, profe, ninguna. No, ninguna, profesor. Si nadie tiene ninguna duda o pregunta, nos vemos la próxima semana, el próximo sábado, con pues, otro tema, ¿no? Entonces, a ver, Cristian, ¿tienes alguna duda? Sí, profe, yo tengo instalado desde el primer semestre el Visual Studio Code. Ajá. De ahí nada más le instalo con lo que se conectan para el lenguaje C y C++. Sí, con eso es más que suficiente. También entonces pudiera usar para esta clase la otra que es la aplicación que se llama DevC++. Sí, yo les muestro es porque es lo que yo voy a utilizar, es con los que yo le voy a enseñar, ¿no? Yo desde hace muchos años dejé de utilizar CodeBlocks y DevC, entonces ustedes sin ningún problema pueden seguir utilizándolo. Utilicen con el que más se sientan cómodos y con el que pues, le entienden o le hallan, ¿no? Entonces, esta parte nada más que nada es por si se quieren motivar a instalarlo y tratarlo en su computadora, ¿no? Sí. Vamos. Profe. Entonces, sí. ¿La clase dónde la podemos ver grabada? Ahí voy para allá. Ahorita termino, pues termina la clase, se termina la grabación y tarda como a veces hasta 1 hora en procesar el video. Entonces, entre que se procesa y todo eso, yo lo subo y ya se los comparto en Classroom. Entonces se les va a notificar ahí cuando ya haya subido. Entonces lo subo entre hoy y mañana para que le den una revisada. ¿Ok? Y esté el respaldo de la grabación. ¿Ok? ¿Más dudas o preguntas? No, ya no. No, Yo tenía entonces, las mismas, pero ya. nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Claro, profe. Gracias, profe. Gracias. Tengan La próxima. buen fin, descansen. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.